Hola, es John Ben, televisando de Miami. Seguimos con el Congreso de Tumores Cerebrales con la próxima presentador Galo Arsentales de Quito, Ecuador. Él va a hablar de meningiomas manejo y también tiene otro huésped, Carlos Yumaguano. Primero vamos a decir hola a Carlos. Buenas tardes, bueno, un gusto saludar a todos y esperemos que de esta experiencia no sea, a pesar de ser la primera, porque no sea la última, ¿no? Yo creo que en este tipo de conferencias ya lo hemos realizado varias veces en inglés y ha tenido una gran audiencia y una buena acogida. Entonces es uno de los primeros, de las primeras conferencias sobre tumores cerebrales en español, dirigido específicamente a la comunidad latinoamericana. Y me imagino que habrá muchos compañeros nuestros en España que también estarán aquí, con lo cual les doy un saludo para ustedes. Bienvenidos, Carlos. Y también tiene a Mario, que acabo de terminar una excelente presentación. Hola, Mario. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenidos. Ok, Galo, es tu show. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a todos por la invitación. Como ustedes saben, yo soy un neurocirujano acá de Quito, Ecuador. Fui formado en Chile, en el Instituto Asenjo. Y bueno, ustedes ven que soy un poquito joven, pero no por eso quiero decir que en la parte del manejo de los meningiomas, que realmente es una patología sumamente frecuente en el ámbito de nosotros. Diariamente vemos por lo menos un meningioma. Ahora, el tema como tal, el manejo, es un tema sumamente extenso, por lo que la idea de la presentación no es ir uno por uno por cada clase de los meningiomas y ver el tratamiento, porque también cada uno de los neurocirujanos tenemos diferentes abordajes, dependiendo del caso y dependiendo de la localización de la lesión y obviamente del tamaño de la lesión. Lo que sí voy a hacer más bien general y ver cuáles son los pilares del manejo de los meningiomas que ya previamente ya en realidad fueron discutidos, pero vamos a tratar de ingresar un poquito más en temas de bibliografía, qué tan útil es o no estos tres pilares del manejo principal, porque existen otros más. Bueno, no sé si pueden ver la presentación. ¿Sí? ¿Pueden ver la presentación? Sí, puede ver muy bien. Ya, listo. Bueno, como parte del manejo de los meningiomas, realmente tenemos que ver si son, o por lo menos a mi manera de ver, si son sintomáticos o no sintomáticos. En la cuestión de los pacientes no sintomáticos me parece que es mucho más difícil el abordaje y el manejo de este tipo de pacientes, porque existen hay bibliografía también, hay muchas escuelas que nos comentan, unos dicen, bueno, no sintomático, pero paciente joven, ¿por qué no vamos primero a cirugía? Versus otros que realmente piensan primero en la observación. Y bueno, y en los sintomáticos hay muy poco que discutir, porque la mayoría van a ir a algún tipo de tratamiento, a uno de los dos pilares principales, sea la cirugía como primario, o en su defecto, a la radiocirugía. Pero en la cuestión de los sintomáticos viene otro tipo de pregunta. ¿Qué pasa cuando la cirugía no es completa la resección o en su defecto, pese a que se hizo una resección macroscópicamente completa, tiene una recurrencia o una recidiva? Otra de las cosas muy importantes para determinar el tipo de manejo de los pacientes con meningiomas es obviamente el sexo o la preferencia sexual, porque también en la preferencia sexual está el uso no de hormonas que pueden predisponer, y como hay reportes de casos, en la aparición o la recurrencia de meningiomas. También la edad del paciente, no es lo mismo tratar un paciente joven versus un paciente añoso. La tasa de crecimiento, si tiene o no afectación. También la histología de la lesión, obviamente eso se hará postquirúrgica y con eso va en conjunto con el grado de resección. La localización de la lesión, la imagen, porque no es lo mismo evaluar en una resonancia magnética un meningioma pequeño
versus un meningioma pequeño con un edema secundario en la región del parénquima cerebral. Y otra de las cosas que me parece sumamente importante en el tratamiento y en el manejo de los meningiomas es el centro, el lugar donde se realiza el primer abordaje del paciente o la primera evaluación del paciente y si tiene o no las condiciones necesarias para mantenerlo, tanto en la experiencia del equipo, no solo del equipo quirúrgico, sino también de todo el equipo sanitario, con los implementos adecuados, con, si uno decide, si es tanto observar como tratar, tener las condiciones necesarias para poder dar ese secundario, tanto el apoyo psicológico, el apoyo de rehabilitación y, bueno, obviamente, tener un apoyo familiar. La idea de esta parte va a ser un pequeño resumen, simplemente para recordar ciertas cositas que nos van a ayudar más tarde en el manejo. Como sabemos, los meningiomas de por sí son catalogados benignos, entre comillas, por su baja tasa de crecimiento. ¿Por qué digo entre comillas? Porque normalmente mucho depende de la localización de la lesión. Pueden ser una lesión OMS tipo 1, con una baja tasa de crecimiento, pero puede estar sumamente, puede ser un meningioma de base de cráneo, puede ser un meningioma grande, ya que el paciente tiene déficit, y también eso nos da puede nos dar una morbimortalidad después del procedimiento. Entonces, por eso, entre comillas, pongo benignos. Como recordamos, es tan frecuente en nuestra práctica que representan un tercio de todos los pacientes con tumores primarios del sistema nervioso central, con incidencia de 7 a 8 casos por 100.000. Recordemos muy bien la relación, porque eso también nos ayuda en el manejo. Obviamente, tenemos, dependiendo de las series, más o menos el doble entre mujeres y hombres. Y está también, se ha demostrado que existe una relación con el cáncer de mama o cáncer de seno, el embarazo y los suplementos hormonales. Es importante la raza en este caso, por ejemplo, si tenemos pacientes afroamericanos, indígenas, blancos, mestizos. Bueno, normalmente sí, especialmente en nuestro país, porque también depende mucho de la forma como entienden acerca de este tipo de lesiones y la decisión de manejo, que muchas veces no se da por el neurocirujano o por el equipo que lo está tratando, sino más bien por los familiares y por el mismo paciente. La edad, obviamente, recordamos también que sí tiene un pic de incidencia entre 40 y 60 años y cada vez más se ven los típicos incidentalomas, que son más bien las lesiones que vemos en la neuroimagen, que son pacientes muchas veces asintomáticos, también así como algo muy general para iniciar ya el recuento bibliográfico. Sobre los factores y fisiopatología se ha demostrado que sí existe un factor de riesgo a la exposición a radiación ionizada, existe un riesgo relativo de 9.5% en pacientes que fueron sometidos a radiación por Teniacapitis con una 6 Grays. También existe susceptibilidad genética, consumo de medicamentos, drogas, hormonas y obviamente está asociado también al receptor de la progesterona y con al brazo largo del cromosoma de la neurofibromatosis tipo 2, el cromosoma 22. También recordar que el manejo depende mucho de alguien. Obviamente, sí, del equipo multidisciplinario, pero del patólogo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la expertise del patólogo, vamos a nosotros tener un manejo, sea de radioterapia o no. Entonces, depende mucho si después del procedimiento quirúrgico, con la conclusión del patólogo, también lo enviamos simplemente a observación. Bueno, aquí recordamos los grados ya conocidos realmente por todos de la OMS del 2007, que son grado 1, que tenemos un meningioma realmente benigno, que también depende de las series, pues entre el 80 y 90% de las personas. El grado 2 y el grado 3, que ya son agresivos normalmente, está tanto la tics como la anaplasia, y depende mucho tanto de la mitosis, de los hallazgos histológicos, y también depende mucho de la proliferación celular que tenga. En sí, entonces, me voy a encaminar simplemente a cuáles son los 3 pilares fundamentales del manejo. 1, la cirugía. 2, la radioterapia. Y bueno,
también está la observación en casos puntuales. También tenemos algo que se está en estos tiempos intentando ingresar a estos pilares del manejo, que es la quimioterapia, junto con la terapia hormonal, o la terapia de target o de receptores blancos en ciertas patologías, porque cada vez se va demostrando más el tipo de receptores que tienen los meningiomas. Y de la misma manera el manejo siempre tiene que ser un manejo integral, tanto la parte familiar, social y sanitario, como habíamos conversado anteriormente. Y con todos estos pilares nos vamos a ayudar para darle a nuestro paciente un tiempo libre de progresión o de recurrencia mucho mayor y una sobrevida también. Y eso depende mucho del tratamiento inicial que nosotros le demos. Entonces, por ejemplo, en el manejo primario de este tipo de lesiones, como conocemos, estamos en la era de la neuroimagen. En la era de la neuroimagen ahora encontramos un incremento exponencial en el diagnóstico de lesiones cerebrales, especialmente de los niños. Y todo esto normalmente son incidentales, o muchas veces puede ser post-trauma o por una pequeña cefalea que iniciamos el estudio con la imagen. Es sumamente importante que la evaluación y el manejo de este tipo de pacientes y, como veremos posteriormente, si es útil o no ser la observación o no, o una imagen seriada, porque estos pueden ser igual, siendo meningiomas incidentales, llegar dependiendo de los centros y de la experiencia del neurocirujano o del equipo quirúrgico que lo están manejando, tanto la observación, la radiación o la resección quirúrgica. Normalmente en la mayoría de papers sobre los meningiomas incidentales se recomienda que el abordaje primario de un meningioma incidental asintomático, o mejor dicho, no sintomático, es la observación. Y con esto no sometemos a nuestros pacientes a altos costos, tanto en gasto de procedimientos costosos, y también no les sometemos a una morbilidad que no debería tener. En los resultados o el outcome neurológico de los pacientes que no fueron tratados, por meningiomas no tratados, encontré un paper de Israel que me pareció sumamente interesante, porque si bien es cierto ellos hacían en un periodo largo de seguimiento para pacientes que no trataron aproximadamente entre 10 a 14 años, era el propósito evaluar si la tasa de crecimiento y el desenlace neurológico de este tipo de pacientes que no fueron tratados, pese a que algunos de la cantidad total era un porcentaje pequeño. Apenas fueron 46 mujeres y 10 hombres, 56 pacientes evaluados, no son muchos, pero con 63 meningiomas. Pero lo que me pareció más importante fue qué pasaba con este tipo de pacientes. Sobre el tamaño, ellos iban evaluando con un periodo de seguimiento de una media de 65 meses, entre 15 y 152 meses, y demostraban si es que había o no un crecimiento durante este tipo de tiempo. Aparte de eso, si es que tenían el crecimiento, una relación con la localización, y obviamente cada paciente tomaban la decisión si iba a este estudio sobre no tratarlo y observarlo versus ir a una resección quirúrgica. Por lo que se demostró que sí, existía una tasa de crecimiento de un 38% total en este tipo de pacientes, de los cuales el 83% eran mujeres. Obviamente tenemos 46 mujeres en la muestra. Una mediana de edad de 60 años al inicio del crecimiento, con un 75% de su crecimiento eran los meningiomas de la convexidad, y el otro porcentaje restante no crecieron. También se demostró que no solo la localización, que realmente no era estadísticamente significativa, pero fue mucha mayor localización, como les comenté, en la parte de la convexidad. Tener calcificaciones o hiperostosis, en cambio, nos demostraba otra cuestión, que los pacientes con este tipo de lesiones calcificadas no tenían un bajo porcentaje de crecimiento.
De la misma manera, a tener un crecimiento entre 4 milímetros más o menos demostraban anuales. Otra cosa importante era que mientras más aumentaba la edad, pese a que a los 60 años demostraban que tenía un gran porcentaje de pacientes que había crecido, demostraban que a partir de los 65 años, cada año que pasaba tenía un 8% menor de riesgo de crecimiento. Y como les comenté anteriormente, los calcificados tenían 38% versus 12% de los que no. Entonces era diferente, o sea, no había crecimiento en los pacientes o tenía menor crecimiento los que tenían calcificaciones. Y de la misma cosa era, y comenté que los pacientes que sí fueron sometidos a cirugía tenían una morbilidad entre el 4.4% y el 9.4%. Y tenían una focalidad neurológica permanente con un 4.9%. Entonces, ellos sometían a evaluación quiénes iban o no quiénes iban a cirugía. También de los pacientes, conversaban que los pacientes que fueron en sus centros sometidos a radiocirugía también tenían una morbilidad y efectos adversos también, dependiendo de la morbilidad, un 24% y 10% de otro tipo de efectos adversos permanentes, según lo que refería el paper. Por lo que sugiere que normalmente en pacientes añosos, mayores de 70 años, la observación es una buena conducta a seguir siempre y cuando esto no sea sintomático debido a la tasa de crecimiento, versus que los pacientes jóvenes depender de los cambios. Si bien es cierto, pueden ser lesiones pequeñas, asintomáticas, pero si existe algún tipo de cambio, y también dependiendo de la localización, evaluar la posibilidad de cirugía o radiocirugía. También, otro paper, en cambio, nos más o menos comentaba sobre las indicaciones de cirugía en pacientes con meningiomas asintomáticos. Obviamente, esto es un paper basado en la experiencia. En total, fueron estudiados 1.434 pacientes, de los cuales 603 fueron asintomáticos. Entre estos, bueno, en diferentes casos, algunos fueron a cirugía, fueron a radioterapia y otros pudieron ser tratamiento conservador. 351 llegaron a observación, de los cuales solo terminaron el seguimiento 67 pacientes. En estos se demostró que un 37.3% de estos pacientes, de los 67, tuvieron un crecimiento, pero no fue un crecimiento grande ¿cómo se llama? No fue un gran crecimiento. Mientras que de estos mismos 67 pacientes, solo 16.4% llegaron a ser sintomáticos. Mientras que de los 213 pacientes quirúrgicos, completamente de la misma manera, asintomáticos, 4.4% tuvieron, como les comentaba previamente en el anterior paper, 4.4% a 9.4% tuvieron una morbilidad y 4.9% fue también la morbilidad o el déficit permanente. Por lo que también aquí, que nos sugieren que en este tipo de pacientes evaluar sumamente el crecimiento y la sintomatología, y con esto tomar si es decisión quirúrgica o en su consecuencia observación, siempre y cuando el paciente esté con todo el conocimiento del caso. También tenemos otro tipo de terapias, estas terapias que obviamente solo las voy a comentar rápidamente, porque si bien es cierto, pueden ser en un futuro sumamente útiles en el manejo de los meningiomas, se siguen estudiando y cada vez se está intentando tener mayor experiencia, como la quimioterapia, la inmunoterapia, la terapia hormonal, y como les comentaba, los agentes moleculares blancos para los receptores. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de conclusión a favor, debido a que existen muchas limitaciones, tanto el tipo de paciente, la heterogeneidad de estos pacientes, pueden ser jóvenes, pueden ser sumamente o adultos mayores, hay algunos que ya han sido, ya tienen un antecedente de una resección quirúrgica, 1, 2 o 3 resecciones quirúrgicas, otros tienen ya también radioterapia o gamanal. Entonces, todas estas limitaciones han hecho que sea un poco más difícil tener una conclusión real, por lo cual los resultados siguen siendo poco satisfactorios en el tratamiento sistémico. Hay de todo, se ha
se ha probado quimioterápicos también para los factores de crecimiento endotelial, los factores de crecimiento epitelial. Entonces, todos estos al final no han tenido un resultado satisfactorio, pero debido a que también los meningiomas tienen receptores de progesterona, se han utilizado terapias hormonales. Hay también el uso de la mifepristona en este tipo de pacientes, pero se ha hecho una revisión sumamente extensa y existe, primero, poca literatura. Fue una revisión desde 1960 hasta el 2014 sobre la mifepristona en el manejo de este tipo de pacientes, y o son pocos los estudios, o en su defecto, los estudios que existen son poco útiles. También se ha demostrado que se quería evaluar si existía una respuesta tanto en la regresión radiológica o en la regresión de la sintomatología en este tipo de pacientes que los utilizaron, y se demostró que fue realmente pobre, pese a su buena tolerancia, pero al momento no existe una evidencia para recomendarlo. Entonces, ¿cuál sería la terapia o el pilar principal en el manejo de los meningiomas? Bueno, aquí tenemos el paper que vemos el grado de recepción de Simpson, o la escala, en el cual con esto vemos que, dependiendo del grado de resección, tenemos también la recurrencia, por lo cual, en sí, en la mayoría de pacientes, obviamente no en todos, la cirugía forma el pilar fundamental en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, más bien era simplemente para recordar, pero justo había otro paper sobre la recurrencia o el índice de recurrencia en los meningiomas, y era me pareció muy interesante debido a que se hacía un análisis de todo lo que nosotros necesitamos para el manejo: la localización, el grado histopatológico y la extensión de la resección en estos tipos de pacientes que van a cirugía. Los factores predictivos de recurrencia de 353 pacientes evaluados fue, obviamente, el grado histológico. Ese es uno de los factores condicionantes. También la extensión de la resección, como ya fue publicado en 1957 por Simpson. Y la localización, porque también depende de eso, el grado de resección. Todo, al final de cosas, todo es un conjunto para factores predictivos de recurrencia. En este paper hicieron un seguimiento de 6 años, como media. Se utilizó un seguimiento postquirúrgico con un estudio de imagen con resonancia magnética, tanto a los 3 meses, 6 meses posterior a la cirugía, y cada año hasta completar 6 años. Había pacientes que llegaron hasta los 10 y 15 años, pero una media de 6 años. También, muy importante, el desenlace posoperatorio, el Karnofsky posoperatorio del paciente, obviamente pre y posoperatorio, para el análisis de los resultados. Durante este seguimiento hubo 1% de eventos adversos: muerte por tromboembolia pulmonar, y como ya conocíamos previamente y está descrito, las mujeres 63% y 67% en los hombres, con un porcentaje de recurrencia entre 20 y 26%. Postquirúrgico se hizo una evaluación. Muy bien. El tiempo de recurrencia, 0 a 2 meses, 1 a 2 años, 2 a 3 años, 3 a 5 años, 5 a 10 años y más de 10 años. Por lo que vemos que normalmente durante los primeros años, los primeros 3 años a 5 años, es el mayor porcentaje de recurrencia. Y posterior a los 10 años, obviamente, va bajando, como también se comentaba en los demás papers. También es importante el estado del paciente con y sin recurrencia en la sobrevida del paciente. Entonces, a los pacientes sin recurrencia tenían mucho más sobrevida que los pacientes con recurrencia. Esto realmente estadísticamente significativo. De la misma manera, el estado previo del paciente con el score de Karnofsky, que nos demostraba que los pacientes con mejor Karnofsky y pese a su recurrencia tenían mejor sobrevida que los pacientes con menor Karnofsky. Obviamente, pero esto no fue tampoco estadísticamente significativo. En sí, también muy importante en la parte de las recurrencias y especialmente de la morbilidad posterior son las reintervenciones.
También habían pacientes con recurrencias múltiples, en 3.4%, y debido también a la resección por localización. Este paper es un paper griego, y fue muy interesante porque hablaban sobre la recurrencia y el cambio de recurrencia diferente en sí a la escala de Simpson, porque se pensaba que el cirujano en el reporte postquirúrgico era un poquito más... Generoso. sí, exacto, un poquito más generoso. También los subtipos de tumor, viendo tipo 1, tipo 2 o tipo 3, el porcentaje de recurrencia obviamente fue mucho menor en los pacientes de OMS tipo 1 que en los de tipo 2, tipo 3, pero tampoco llegó a ser estadísticamente significativo. Y de la misma cuestión, la localización. La localización siempre, mientras más a la base estaba, tenía mayor porcentaje de recurrencia, pero también tenemos una cosa importante, que eran mucho menores los pacientes. No es lo mismo tener un meningioma en la convexidad que el seno cavernoso. Obviamente, en este tipo de estudios, más bien se tomó como la resección quirúrgica. Algo también importante es, muy bien, se puso en tumores subtipos a los 3, a los 5 y a los 10 años de sobrevida. Y también los benignos, como ya conocemos previamente, fueron mucho mayor el tiempo de sobrevida hasta los 10 años. El grado de extensión, esto sí tuvo fue estadísticamente significativo, porque es un factor predisponente en la resección, tanto el edema secundario, porque eso nos ayuda nos encamina a la agresividad de la lesión, y también la neovascularización que tiene. Entonces, en este paper, dependiendo a la extensión de la lesión, tuvieron un porcentaje de recurrencia un poco mayor, como les comenté previamente, de la escala de Simpson, pero por esos comentarios que teníamos. Y en relación a otros estudios, es sumamente similar el radio de recurrencia. Entonces, en el manejo tenemos el otro pilar, que es la radiocirugía o la radioterapia. Entonces, es poco eficaz en una exéresis completa. Normalmente se da para los casos OMS 2, OMS 3 o en recidivas o cuando existen resecciones incompletas. Puede ser, como ya lo explicaron previamente, que la radiocirugía estirotáctica como abordaje primario también es útil en casos determinados de pacientes en tumores pequeños, como ya como habían comentado previamente. Pero vamos a comenzar ahora de los meningiomas agresivos, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál efectivo es la radiocirugía en este tipo de pacientes? Existe siempre tomar en cuenta que en este tipo de pacientes el tratamiento multimodal es importante. La idea de la cirugía, sea con la resección o con el mismo déficit, es que uno quiere probar como neurocirujano. En este paper hicimos un seguimiento de 5 años en pocos pacientes, 30 pacientes. También post la radiocirugía, el tiempo de progresión de 48 meses, de los cuales, mientras más tarde era la radiocirugía, tenía mayor tasa de progresión. ¿Qué quiere decir tarde versus temprano? Temprano era, muy bien, paciente que fue sometido a cirugía, se hizo una aparente resección completa de la lesión, tenía el resultado histopatológico o una imagen que no demuestre recidiva y se iniciaba la radiocirugía y tenían disminuye el tiempo de progresión, era mucho mayor versus los pacientes que ya llegaban tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que en la imagen tenían ya una progresión o una recidiva tumoral. En los pacientes con meningiomas atípicos, la supervivencia a los 5 años posterior a la radiocirugía postquirúrgica fue de 59%, versus los OMS tipo 3 a 5 años fue de 50%, y a los 10 años 0. Tiempo libre de enfermedad tipo 2, igual a los 5 años 83% versus 370%. Y también comentaban como recomendaciones que joven
inicio temprano y con un volumen tumoral pequeño, tiene mucha mayor efectividad la radiocirugía en los pacientes con una recidiva tumoral de meningiomas de OMS tipo 2, tipo 3. Bueno, aquí tenemos más bien para poder observar tanto la tasa de supervivencia en meses como la sobrevida, o sea, la sobrevida libre de progresión, de los cuales los malignos siempre fueron mucho más rápidos y la sobrevida mucho menor versus los atípicos. Y también el tiempo libre de progresión. Las limitaciones de esto es pocos pacientes, apenas fueron 30 pacientes. La edad es un limitante porque también nos da un pobre pronóstico. Mientras mayor edad, en un meningioma atípico o un meningioma anaplásico es un pronóstico más sombrío. Pocos estudios también en este tipo de pacientes sobre la resección o no versus hacer una segunda cirugía y posterior a eso esperar y hacer una radiocirugía. Y también recordar que la radiocirugía en este tipo de pacientes ya operados nos sirve como manejo coadyuvante en el 2 y en el 3. En pacientes adultos mayores, en pacientes mayores de 65 años que fueron sometidos ya a cirugía, o los que no han sido sometidos a cirugía, la radioterapia estereotáxica, cuál es la utilidad y cuál es el desenlace de este tipo de pacientes. Muchos pacientes de estos que fueron ingresados a este estudio ya tenían radioterapia estereotáxica fraccionada, que les habían dado, ya habían sido algunos sometidos a resecciones quirúrgicas, pero en sí, ¿qué pasa con los pacientes que encontramos mayores de 65 años? En este estudio hicieron un seguimiento de un promedio de 37 meses. También, según casos puntuales, llegaron 3, 5 a 10 años. Teniendo en cuenta que la sobrevida libre de progresión fue a los 3 del 93%, 91% y 82% en los pacientes con lesiones benignas. Pacientes mayores de 65 años con lesiones benignas. En la tipo 1, 98 hasta 95% entre los 3 y 5 años. Tipo 2 y 3 solo tienen reportes a los 3 años del 36%, con un control local del 93%, pero con una morbilidad del 9 a 54%. Entonces, ellos comentaban que normalmente este tipo de pacientes, dependiendo de su grado histológico postquirúrgico, pueden llegar a ser útil realizar una radioterapia estereotáctica debido a sus años que ellos tienen un tiempo libre de progresión de aproximadamente 6 meses bueno. Ahora, existen dos algoritmos que me parecieron interesantes. Estos dos algoritmos son más bien uno para el abordaje primario de los meningiomas, ver primero en la imagen. Obviamente estos algoritmos son importantes, pero hay algunas cosas que yo discrepo. La parte si son, primero, evaluar en la imagen si es un meningioma resecable, pero también depende de la experiencia del equipo, si el equipo piensa que es resecable. Bueno, llegan a cirugía, se hace una craniotomía, salimos con los tres tipos, típico, atípico o maligno. Si tenemos el típico, muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Está bien, Galo? Tal vez un freeze de... Hola, Carlos, ¿está allá? Well, ok, yo creo que la conexión, vamos a esperar un poquito. Bienvenidos, Griselda. Y Mauro, y Rakesh. Hola, Rakesh. Muy buena presentación. Qué buen español. Sí, Rakesh, yo quiero introducirte a Griselda, señora cirujano pediátrica de
Ciudad de Mexico. I want to introduce Griselda. She's a pediatric neurosurgeon from Mexico City. Hello, how are you? There you go. This is Rakesh, and say hello. Also, we'll take time here. I think we have tenemos un screen frozen. Slaven, you want to say hello to Griselda and Rakesh? Yes, of course. My name is Slaven Gojkovic. I'm in Zagreb, Croatia here. I'm a medical student. It's very nice to meet you. Nice to meet you also. Él es un estudiante en Croacia. Le gusta mucho neurocirugía. Y vamos a ver. Carlos, ¿puede escucharme? Carlos, ¿está allá? Tú estás en mute, Carlos. Está en mute. Need to unmute. Hi, Slaven. Sorry, I was. Okay, ¿puede continuar? ¿Puede continuar, Carlos? ¿Está allá, Carlos? Carlos y Gallo. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ya sabes cuál fue el problema, pero bueno. Ok, siga. Ya. Bueno, ya estamos por finalizar la charla. Realmente, como les comentaba, este tipo de algoritmos que a mí me parecían un poquito, o sea, me parecen buenos algoritmos, pero yo tengo un poquito de discrepancia. Realmente, cuando los pacientes ya conocemos que ya tienen un meningioma resecable, es la imagen, y que obviamente el equipo está dispuesto y tiene la experiencia para hacerlo, se realiza la creatinina, de los cuales el estudio patológico nos demostrará tipo 1, tipo 3, dependiendo del grado de la resección, si es un completo o parcial. Si es completo, observar. Si después de la observación seriada no hay una recidiva, bueno, podría estar, podemos ser mucho más espaciados. Pero si tenemos una recurrencia, la idea sería realizar una radioterapia estereotáxica. Si es un meningioma tipo 1 con una esclerosis parcial, podría ir directamente o secundariamente a una radioterapia. Por ejemplo, en eso yo sí discrepo. ¿Por qué? Yo creo que depende mucho del tipo de paciente, de edad del paciente. Porque si tenemos, y obviamente depende del grado de resección, si tenemos un grado de resección adecuado, pero no completo, y es un paciente joven, yo por lo menos pienso que sería bueno observarlo y no someterlo a radioterapia estereotáxica hasta ver cómo va la progresión de esto. Y dependiendo de eso, si es que hay un crecimiento y puede ser todavía nuevamente abordable, hacer la resección y con eso sí someterle a la radioterapia estereotáxica. Si es tipo 2 o tipo 3, bueno, si es atípico, existe también aquí una distinción en si fue una resección completa, lo observamos o a radioterapia, o como observación más radioterapia. Entonces, eso yo creo que también depende mucho de la edad del paciente y de las condiciones que tenga en el centro. También en eso yo pienso que sería, pese a la bibliografía que nos demuestra que es mucho mejor realizar radioterapia posterior a la quenotomía en pacientes que tienen un meningioma atípico o tipo 2, pienso que la edad es un factor muy importante en tomar en cuenta y con eso observarlo. Y si nuevamente, obviamente, hacer una observación estricta, y si nuevamente recidiva o comienza a crecer, sí someterle a una radioterapia. Y bueno, si es atípico y si tiene un componente mayor, que vaya a primera radioterapia. Y los malignos, sí, temprana radioterapia radioterapia más, puede ser más o solo radioterapia fraccionada, estereotáctica fraccionada, perdón, radioterapia fraccionada, radiocirugía fraccionada. Tengo otro que también es una revisión del neurosurgery sobre tanto el diagnóstico tratamiento no me interesa mucho, sino más bien el algoritmo, que fue también, si tenemos nosotros un meningioma tipo 2, muy bien, con una resección extensa, si es muy bien, total, si tenía una invasión cerebral o que tenemos que tener, si estaba presente, tenemos que ir a radioterapia postoperatoria. Pero si fue subtotal, también de la misma manera, junto con los meningiomas tipo 3. Todos los meningiomas tipo 3 sería recomendable que vayan posterior al procedimiento
a una ¿cómo es? Radiocirugía estereotáctica o radioterapia fraccionada. Posterior a eso, también nosotros tenemos que ver si no había una invasión cerebral, si fue una resección completa y tenemos, dependiendo del índice de proliferación, si es bajo, uno puede considerar la radioterapia o no, realmente si es bajo, observarlo, pienso yo, y dependiendo de su seguimiento, ya, y obviamente el resultado histopatológico, determinar si puede ir o no a radioterapia, según el tipo de paciente. Y si tiene un mayor índice de proliferación celular, considerar como primario, como tratamiento primario, la radioterapia estereotáctica. Eso sería más o menos el abordaje o el manejo de los meningiomas según